hay 3 declaraciones en la Biblia que, si las unimos en un orden profético, revela el reloj de Dios para la humanidad. Y ese reloj está a punto de mover su última clavija. Desde el Génesis hasta las cartas apocalípticas, Dios ha dejado señales claras de su plan redentor. Palabras dichas por Noé, por el profeta Daniel y por el apóstol Pablo parecen distantes entre sí, pero forman una secuencia perfecta. Un límite establecido por Dios al tiempo del hombre, un pacto que marcará el inicio final y un arrebatamiento que separará a los fieles de los que se quedarán. Esto no es casualidad, es un diseño divino, un plan de Dios, y hoy veremos cómo no contenderá mi espíritu con el hombre, por otra semana confirmará el pacto y seremos arrebatados. Son 3 frases de una misma línea profética que apunta al inminente cumplimiento del tiempo de los gentiles en este mundo. Soy Roberto, estudioso de los que estudian, y esto es Alerta 2029. Y para este video de hoy he traído solamente estos 3 textos de los cuales quiero reflexionar con ustedes. Ciertamente soy una persona igual que usted, con las mismas dudas, con los mismos deseos, sueños, y también con la misma convicción o fe de que Jesucristo regresará. Esa es nuestra esperanza, porque definitivamente este mundo, tal como nos cuenta la vida, no vale la pena. Parece no tener sentido. Nacer, crecer, hacer algo de dinero, trabajar como un animal hasta que llega la vejez y terminar muerto. No tiene sentido. Así que mi esperanza, como la de muchos, es que las escrituras se manifiesten, se cumplan las profecías allí descritas, de las cuales muchos estudiosos han revelado, y se cumple en nosotros pues esa esperanza, y que tengamos un nuevo mundo, una nueva vida, donde tenga sentido la vida, porque ya no existirá la muerte. Entonces, este es el primer aviso que yo descubrí en las escrituras. En los días de Noé, Dios observó que la maldad del hombre se había multiplicado sobre la tierra. El famoso diluvio, usted seguramente ha escuchado mucho al respecto. Aún así, dio un plazo de gracia. Nuestro Señor dio un plazo de gracia y dijo: serán sus días 120 años. Proféticamente, estos 120 años no solo fueron un tiempo previo al diluvio, según como algunos expertos dicen, dado que yo personalmente no he descubierto que hayan pasado 120 años previos al diluvio, sino alrededor de 100. Sin embargo, no es el tema de hoy. Pero también puede significar un reloj espiritual que simboliza 120 jubileos. Ciertamente en Levíticos capítulo 28, versos 8 al 13, Dios manda a celebrar una fiesta llamada jubileos. Esta fiesta se separaba una de otra por 50 años. Entonces, ¿qué sentido tendría una fiesta cada 50 años llamada jubileo? Y algunos expertos dicen que cada jubileo podría referirse a un año agradable de Dios, un año donde Dios permitía que esclavos fueran liberados, devolvían las tierras a sus dueños. Había como un reinicio del sistema que existía, el sistema administrativo. Muchas cosas cambiaban en ese año, porque definitivamente era un año agradable para Dios y para las personas, porque esperaban con ansias ese año, porque era el día o el año, mejor dicho, de retribución. Ahora bien, si dividimos 6,000 años, porque según el apóstol Pedro, para Dios un día son 1,000 años, o 1,000 años pueden ser un día. Entonces, partiendo desde el principio de que para Dios el tiempo es relativo, o parece ser que Dios puede ver el tiempo en una sola línea, pero no quiero que se desconcentren de esto. Fíjese esto:
Si dividimos 6.000 años, que serían los 6 días, dado que cada día es 1.000 años para Dios, y el séptimo, según lo que dice en el Génesis, descansó, quiere decir que en el séptimo milenio quizás Dios va a descansar. Quizás ese sea el famoso reino milenial de Jesucristo sobre la tierra. Pero ahora bien, concentrémonos en esto, en los 120 jubileos, es decir, 6.000 años de trato de Dios con la humanidad. ¿De dónde se extrae esto? Si dividimos los 6.000 años bíblicos de historia humana entre 50, los años que dura un jubileo o la separación de un jubileo de otro, obtenemos exactamente 120 jubileos. Esto significa que cuando ese ciclo se cumpla, el ciclo número 120, Dios no contenderá con el hombre y su espíritu se apartará de la humanidad rebelde, marcando el fin de un ciclo o el fin del tiempo y la gracia sobre la tierra. Según algunos intérpretes, yo personalmente pienso que la gracia podría continuar, solo habría un arrebatamiento y una última oportunidad sobre los que queden sobre la tierra durante la tribulación y en el milenio o el reino milenial de Jesucristo. Sin embargo, son temas explorables y debatibles, todos con pruebas bíblicas, pero yo las expongo ante ustedes y ustedes saquen sus propias conclusiones. Ahora bien, yo me preguntaba esto, ok, si han de pasar 120 jubileos, ¿cuándo se terminan? Según otro video, yo les animo a meterse en este canal y buscarlo, donde dice 2029 será el año 6000, si mal no recuerdo, así es el título. O el año 2029 será el año 6000. Fíjese esto, porque no quiero hacerles todo el estudio, lo pueden ver en aquel video. Pero si son 120 jubileos y partimos que los últimos 40 jubileos comienzan con la muerte de nuestro Señor Jesucristo, entonces el Señor Jesucristo murió el 29 después de Cristo. ¿Por qué dedujimos que era el año 29? Porque Él murió de 33 años, por supuesto, pero el año 0 está mal puesto en el calendario. Hemos desplazado 4 años atrás, que fue cuando murió Herodes, o más o menos por esa fecha, y sabemos que Herodes fue el que mandó a matar a los niños, precisamente cuando los reyes del oriente fueron y le dijeron que había nacido el rey de los judíos en ese lugar, el Jesucristo precisamente. Y Herodes manda a matar a los niños por evitar, según él, de que no le usurparan su puesto. Pero Herodes muere 4 años antes, o alrededor de 4 años antes de ese año 0 que los romanos le pusieron al calendario. Entonces, si es 4 años antes y Jesucristo se dice que murió a los 33 años, en el año 33, si le quitamos 4 años desplazándolo hacia atrás, el año 0, murió en el año 29, de 33 años por supuesto, pero más o menos, dicen las escrituras, pero en el año 29. Entonces, si trazamos una línea de tiempo de 2000 años, el año terminaría, o los 2000 años, mejor dicho, terminarían en el año 2029. Precisamente en el jubileo número 40 que falta para completar un número de 120. Dado que los primeros 40 se cumplen hasta Abraham, los siguientes 40 para sumar 80 se cumplen hasta Jesucristo, y desde Jesucristo hasta el último jubileo sería en el año 2029. ¿Cuándo exactamente? Más o menos alrededor del mes de Nisan del año 2029. Ahora bien, eso un poco hablando de lo que son los 120 jubileos. Quiere decir que si estamos en el cumplimiento del jubileo número 120, el cual sería en el año 2029, entonces estamos a menos de 3 años y medio, o quizá unos días más, si hay algún tipo de error de cálculo, en que se manifieste algo sobre la tierra, y ese algo podría ser precisamente el anticristo, si la interpretación es correcta, como algunos la han dado, y la otra sería el arrebatamiento de la iglesia. Pero a continuación yo quiero hablarles de ese anticristo, o mejor dicho, de dónde se extrae esa información de que supuestamente es lo que falta, porque si estamos a 3 años y medio, entonces
debemos estar ya viendo preparativos de la manifestación de este tipo de sistema anticristo sobre la tierra. Y quiero llevarlos a Daniel capítulo 9, versículo 27. Daniel recibió la visión de las 70 semanas. Seguramente usted ha escuchado hablar de esto, y si no, internet está llenísima de interpretaciones sobre las 70 semanas, que definen el plan profético para Israel y Jerusalén específicamente. Y en estos momentos estamos viendo que Israel es protagonista una vez más, y de esta manera quiero decirles que esta vez es un protagonista pero bien central de la historia mundial, lo cual podría poner en riesgo incluso la estabilidad total del planeta, y que podría iniciarse una conflagración mundial seria. Y mucho más cuando sabemos que hoy en día tenemos armamentos que son o tienen la capacidad de extinguir literalmente la humanidad. Y dice, 69 de esas semanas ya se cumplieron hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. Les recuerdo que esta es una interpretación dada por estudiosos de la escatología. Y muerte del Mesías. En ese momento, a las 69 semanas, muere el Mesías. Pero según ellos, queda una semana final, la cual se ha detenido por la muerte de nuestro Señor Jesucristo y la resurrección, por supuesto, que será la número 70. Esa semana representa 7 años en los que un personaje o un sistema identificado como líder o como sistema futuro del anticristo confirmará un pacto con muchos. Ahora bien, quiero hacer un paréntesis. La Biblia también dice que dirán paz y seguridad, pero no necesariamente va a haber paz y seguridad. Dice que lo dirán, ¿ok? Ahora bien, también dice, lo acabamos de ver, que confirmará el pacto con muchos. En Daniel 9:27. ¿Quién? Algunos especulan que fue el mismo Jesucristo que cumplió ese pacto en la cruz del Calvario y lo confirmó con muchos, que es el pacto de la salvación y la redención gratuita a todo aquel que cree en nuestro Señor Jesucristo. Pero también algunos teólogos interpretan que puede referirse a este sistema liderado por el anticristo, el cual lo denominan de esa manera, con muchos países o con muchas entidades del mundo, para que haya paz, quizá no solo en el Medio Oriente, sino en el resto del mundo, aunque específicamente debemos enfocarnos que es muy probable que se refiera al Medio Oriente como tal, esa área del mundo. Ese pacto será el detonante del periodo conocido como la Gran Tribulación. Ahora bien, ese será, según esta interpretación, el último capítulo de la historia de la humanidad tal como la conocemos, porque recuerden que vienen 1000 años del gobierno de nuestro Señor Jesucristo. Así que los que crean que el mundo se va a acabar, que va a estallar, que va a haber la extinción de la humanidad y todas esas cosas, pues no va a suceder hasta dentro de 1000 años, porque primero deben transcurrir 1000 años del gobierno de nuestro Señor Jesucristo sobre la tierra. Pero concentrándonos en Daniel 9:27, el texto dice que a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda, lo cual implica que Israel habrá restaurado algún tipo de adoración en un templo o no. Quiero dejarlo abierto porque todavía no veo la posibilidad de que se construya un templo, dado que ahí está la cúpula dorada, la mezquita de Omar, y dudo que vayan a quitarla fácilmente, porque estamos hablando de miles de personas, millones de personas que creen en esa fe, y si tocan ese lugar vendría un estallido social a escala global. Sin embargo, lo dejo abierto porque para Dios nada es imposible. Pero este pacto precisamente será traicionado, dando paso a la manifestación abierta de ese desolador que describe en Daniel 9:27, es decir, al anticristo. Ahora bien, volviendo a los 120 jubileos. Si los 120 jubileos concluyen en el año 2029, y si entonces va a haber un procedimiento de 7 años, y nosotros miramos el mundo hoy en día, yo aún no conozco al anticristo, tampoco su sistema.
Hemos visto algunos adelantos tecnológicos como la identificación digital y algunos líderes que parece ser que reúnen las condiciones de una especie de líder, de un sistema anticristo, pero abiertamente todavía no se visualiza. De ser así, entonces nos enfocamos en la semana 70 y de estar correcta la interpretación, estaríamos entonces en la primera mitad de esos 7 años que faltarían. Quiere decir que es muy probable que el año 2029 sería la mitad de la semana. Y coincide con algunas cosas que están sucediendo en el mundo, como por ejemplo que hay muchas personas, políticos, y ojo, no estoy diciendo que estén haciendo bien el trabajo, porque personalmente no creo en los políticos. Pienso que su gran mayoría son mentirosos y farsantes. Sin embargo, no estoy juzgando de manera particular a ningún político, porque también hay políticos que gozan de credibilidad y que son de verdad honestos y que quisieran hacer las cosas bien. Desafortunadamente, no son la mayoría. Entonces, partiendo de todo esto, si ese momento, el 2029, es la mitad de la semana, estamos suponiendo, los primeros 3 años y medio, quiere decir que entonces el anticristo o ese sistema se va a manifestar cercano al 2029 y se va a manifestar de manera plena durante los siguientes años después del 2029. Entonces, ahora en este mundo, gobiernos de países influyentes están en manos de personas conservadoras que en cierto modo tratan de mantener la ortodoxia de la fe o las tradiciones de la fe tal como las conocemos. Sin embargo, también hemos visto cambios a nivel de la fe, a nivel de las prácticas religiosas, y no solamente en el Evangelio, sino en muchas religiones que tienen que ver con la adoración a Dios. Y ciertamente hay sistemas políticos que quieren liberar situaciones que precisamente van en contra de las tradiciones bíblicas y la moral de las escrituras, tal como Jesucristo, Moisés y todos los personajes de las sagradas escrituras lo han enseñado, y que se ha multiplicado y se ha diseminado por todo el mundo, y que cientos de millones de personas lo cumplen, no a la perfección, pero lo cumplen. Hay leyes morales básicas que hasta ahora se habían mantenido, habían funcionado, pero hay sistemas que pretenden liberar y que prácticamente las personas hagan técnicamente lo que quieran. Y no estoy en contra de la libertad. Cada quien ejerza con su vida, con su cuerpo, con su mente lo que quiera. Pero la fe que tiene que ver con Dios está descrita en las Escrituras. Pero no quiero ahondar mucho en eso. Usted lo sabe, yo lo sé. Pero ciertamente estaríamos entonces a las puertas de la primera mitad de esa semana 70. Entonces, ¿qué faltaría si eso fuera así? Si 2029 es la culminación del jubileo número 120 y es el top, el final de cuando Dios dijo que no contendería más su espíritu con el hombre porque el hombre es carne, y si entonces sería la primera mitad de la semana 70, y si el Señor dijo que nos liberaría de la ira o de esa tribulación, según como lo creen algunos expertos, estaríamos a las puertas del arrebatamiento de la iglesia. Y Pablo lo revela, este misterio oculto para aquellos entonces, para ellos era un misterio, dado que no le fue revelado a los profetas del Antiguo Testamento, sino que el apóstol Pablo es quien introduce este nuevo misterio y lo manifiesta a las personas y dice: los verdaderos creyentes serán arrebatados. El arrebatamiento, óigase bien, no es un símbolo de una metáfora o un cuento de hada. Es un evento literal descrito en Primera Tesalonicenses capítulo 4 versículos 16 y 17. Y estamos hablando de un personaje quien escribió esto, que es el apóstol Pablo. El apóstol Pablo era un judío, con su permiso, alumno precisamente de un gran estudioso de las escrituras como lo fue Gamaliel, y él mismo, siendo una persona que incluso manejaba varios idiomas, manejaba la filosofía, manejaba muchas áreas de la cultura y el conocimiento de entonces, pero también conocía las escrituras a tal punto que el mismísimo Jesucristo, escuchen bien, se le atraviesa en el camino a Damasco y le dice:
¿por qué me persigues? Porque él perseguía a la iglesia antes, precisamente a los cristianos, a los creyentes en Cristo, como buen judío y que defendía la ortodoxia del judaísmo de entonces. Y Jesucristo le muestra una cantidad de cosas como a ninguno, yo diría que de la talla del propio profeta Daniel y otros profetas. Fíjese esto, el arrebatamiento definitivamente le fue revelado a este personaje. El Espíritu Santo que hoy habita en los creyentes, según algunas interpretaciones, será quitado. Yo personalmente no lo creo así. Pienso que será quitado un grupo de personas fieles, creyentes en Jesucristo, porque serán preparados para lo que sigue, que es el reino milenial. Pero aquí quedarán aquellos que no le han dado importancia, que no se han preocupado por mirar las cosas de arriba, sino que se han conformado con las cosas de este mundo. Pero definitivamente habrá un quiebre, un cierre, a partir del momento en que este grupo, que va a ser numeroso, sea arrebatado. ¿Ok? Cuando Pablo dice, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes, está describiendo el cumplimiento de la promesa que aquellos que mantuvieron la fe hasta el final serán liberados de la gran tribulación que vendrá sobre la tierra. Y cuando dice con ellos, se refiere a que habrá un grupo también numeroso que murieron creyentes en Cristo, que serán arrebatados también en ese momento. Entonces, si estamos a las puertas del jubileo, número 120, estaríamos entonces en la primera mitad. Esto es simple lógica, ni siquiera es interpretación, simple lógica. Entonces estaríamos en la primera mitad, justo antes de la manifestación, donde el anticristo o ese sistema se hará evidente en todo el mundo, que reúne las condiciones para el año 2029. Entonces faltaría que durante este proceso anterior, pues los 3 años que faltan, los 3 años y algunos meses que faltan para el año 2029, entonces debería ocurrir este arrebatamiento que aparece en 1 Tesalonicenses 4, 16 al 17. Estos 3 textos le he querido traer el día de hoy en su orden, pero aunque están divididos por cientos, miles de años de historia entre que lo escribió uno, el otro y el otro, estos 3 forman un orden, forman una línea profética que abarca toda la historia humana. Aunque yo debería ser responsable en decir, no toda la historia, sino toda la historia hasta los 6.000 años, porque faltan 1.000 años del reino de nuestro Señor Jesucristo sobre la tierra. Entonces, Génesis 6.3, para ir concluyendo, Dios establece un límite: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre. Daniel 9.27, se afirma un pacto que desencadenará los juicios sobre la tierra, la gran tribulación. Y 1 Tesalonicenses 4.17, donde los redimidos son arrebatados antes de la ira. El Espíritu de Dios, o esa oportunidad de que usted haga bien las cosas, sea fiel al Señor, poco a poco va perdiendo la fuerza sobre el mundo, y es el momento ahora. Las señales están frente a nuestros ojos: guerras, alianzas geopolíticas, control digital, decadencia moral y una humanidad cada vez más indiferente. ¿Cómo es posible que videos de YouTube, porque yo como usted, como muchos, veo videos de YouTube también, y veo cómo a veces personas publican soberanas estupideces? Y no quiero denigrar a nadie en esto, porque todo el mundo busca la manera de hacer un contenido, algunos por dinero. Yo personalmente no lo hago por dinero. Este canal no está monetizado. Ninguno de mis videos están monetizados. Yo lo hago simplemente por dar a conocer la palabra de Dios. Y me asombra cómo estos tipos de videos donde publican soberanas tonterías tienen millones de vistas, cuando informaciones de este tipo apenas tienen 100, 200, 150, y ni siquiera que ven el video completo. No se quedan hasta el final, se aburren
Ese es el mundo de ahora, donde quieren ver tontería por 2 o 3 horas, por 30 minutos, 40 minutos, pero no quieren escuchar de Dios, aunque sea 30 minutos, 15 minutos, 20 minutos. En las estadísticas de los videos se ve claramente que las personas duran poco viendo este tipo de contenido. Yo les exhorto a que cuando es un video que tiene que ver con la fe, con la salvación de tu alma, no es poca cosa. Quédate hasta el final porque vas a encontrar la vida eterna y el conocimiento de Dios, que es lo que en realidad te hará libre. Jesucristo dijo: conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Y la verdad es precisamente Jesucristo, y eso no lo vas a conseguir en las tonterías que se publican en general, en todo lo que tiene que ver con información en el mundo. El Espíritu de Dios poco a poco se está retirando, pero no porque Dios es el que se está retirando, es porque la humanidad se está alejando de Dios. ¿De qué lado estás tú? En este momento de la historia debemos definir nuestra fe, si creer o no creer. El Señor dijo: sé tibio o caliente, no estés en el medio. Yo personalmente quiero estar del lado de Dios, espero que usted también. Amados amigos, amados hermanos, el reloj profético marca los últimos segundos del tiempo donde se culminará esta fase de los 120 jubileos. Y la próxima gran intervención divina no será un diluvio, ni la aparición gloriosa de ese Cordero que está dispuesto a morir por la humanidad, porque ya lo hizo. Dice las Escrituras que vendrá con juicio y con decisión firme en contra de aquellos que se apartaron. Y quiero ir concluyendo haciéndote un par de preguntas. ¿Estás preparado para el momento en que ya Dios no contienda más con el hombre? ¿Estás listo para cuando ese pacto ya sea firmado? Y hemos visto que han intentado firmar unos cuantos pactos ya. Porque cuando eso ocurra, los que estén en Cristo ya no tendrán nada que mirar aquí en la tierra, solo miraremos hacia arriba. El mensaje de hoy, amados amigos y amados hermanos, es para animarnos, porque el momento de la salvación es hoy, es en este preciso momento. No esperemos hasta el último momento, no esperemos a ver si es verdad en 2029 de que esto está bien interpretado. Busquemos a Dios ahora, porque nuestro último momento podría ser ahora mismo también, si el Señor decide retirar nuestro espíritu de nuestro cuerpo. Por eso hoy te digo, aún estamos a tiempo. Si estuviésemos correctos en esta interpretación, nos faltan 3 años, 3 años y medio. Aunque el arrebatamiento está atravesado en medio de estos 3 años y medio. Repito, si estamos correctos en la interpretación. Pero no esperes a ver si es verdad, porque Jesucristo es la verdad y te puedes ir con Él mucho antes, si Él así lo determina. Pero definitivamente estamos viendo en el panorama mundial, y no solo en el panorama mundial y lo que está ocurriendo a nivel geopolítico, a nivel de todo lo que estamos viendo en los fenómenos naturales o sobrenaturales, sino también en que las Escrituras parecen apuntar a que este sí es el momento del cumplimiento profético, tal como fue revelado a los profetas. Busca a Cristo, reconcíliate con Él y mantente firme hasta el final. Recuerda, este video y este canal no están monetizados, y la forma en que tú puedes ayudar para que otras personas se enteren, porque estamos frente a, ¿cómo se le diría eso?, de censura, donde este tipo de contenido, cuando te habla que si del fin del mundo, que si el fin de los tiempos, donde siembra cierta confusión, pero no en el pueblo que cree en Dios, sino en el pueblo no creyente, entonces lo censuran, no le hacen publicidad, minimizan sus vistas, incluso hay fenómenos extraños que ocurren que tienen que ver con eso, porque aparentemente parece ser que detrás de todo el sistema informativo mundial, quienes manejan la narrativa o permiten la narrativa y quieren hacer ver que hay libertad de expresión, filtran para que usted crea que hay libertad de expresión, pero en realidad no la hay en su totalidad.
Entonces, ¿qué podemos hacer? Porque no van a estar personas ahí pendientes de cada video, qué se dice, qué no se dice. Han diseñado algoritmos que toman las frecuencias de las palabras que uno emite. Yo personalmente trato de cuidarme de qué palabras digo para tratar de engañar al algoritmo. Pero también el algoritmo está diseñado para que cuando usted, escuche bien, porque esta parte es fundamental. Cuando usted se suscribe al canal, si usted no está suscrito y es primera vez que escucha este contenido, yo le recomiendo que se suscriba. Usted nada pierde con suscribirse. Poner allí suscribirse y activar la campanita para que le lleguen contenidos que vaya produciendo este canal. No vas a pagar absolutamente nada, es totalmente gratis. Pero con eso el algoritmo va a asumir que es un tipo de contenido que popularmente la gente se está suscribiendo porque les llama la atención ese tipo de contenido. Otra manera es poniéndole me gusta. Cuando usted le pone me gusta, también el algoritmo asume de que es un contenido que no está trayendo miedo ni pánico a las personas y lo distribuye, le hace publicidad a otras personas, porque están viendo que hay me gustas. Y también lo último es que usted lo comparta con otras personas. Porque si un contenido que el algoritmo ve que usted lo está compartiendo con otra persona, es un contenido permitido que no necesita censura. Estas tres cosas: suscribirte, ponerle me gusta y compartirlo con otras personas. Sencillamente como eso. No es posible, y vuelvo a lo que dije antes, que hay contenidos que son soberanas tonterías, como por ejemplo personas construyendo un juego, un Lego, y tienen millones de vistas. Yo sé que necesitamos distracción, que necesitamos cosas que más bien nos entusiasmen, que nos animen, pero ¿qué más que esto, mi hermano, mi amigo? Que es el regreso de nuestro Señor Jesucristo, el posible cumplimiento profético donde Dios promete un nuevo mundo, donde no existirá sufrimiento, no existirá lamento, no habrá clamor, no habrá muerte. Es un mundo totalmente utópico para nosotros. Y yo les animo a creer en esto, porque creyendo en esto no solamente fomentas la esperanza, sino que nutres a tu espíritu, aumentas tu esperanza, pero exponencialmente, y de cumplirse tal como se ha interpretado, entonces empezará una verdadera vida y eterna, llena de gozo, llena de plenitud, que es en realidad lo que todos perseguimos en esta existencia, pero que aún no lo han conseguido algunos. Pero yo les digo, en Jesucristo está esa fe y está esa esperanza. Créame, cree en el Señor Jesucristo y habrá cambios, pero enormes, por supuesto, si tú lo permites. Y estamos a las puertas precisamente del regreso de este gran superhéroe que es nuestro Señor Jesucristo, quien estuvo dispuesto a morir en tu lugar y en mi lugar para que nosotros tengamos la entrada gratis a ese glorioso reino del que habla no solamente la Biblia, sino cientos de escrituras, incluso fuera de la Biblia. Y quiero despedirme. Y recuerda, el regreso de Jesús no es el fin, es el comienzo de una nueva realidad, y ese es el milenio de nuestro Señor Jesucristo sobre la tierra. Nos vemos en un próximo video. Dios te bendiga. Em meio ao deserto, uma promessa Deus fez, de um filho tão esperado, de um milagre outra vez. Abraão, pai da fé, acreditou no Senhor. Isaac foi gerado, fruto do seu amor. Isaac, filho das promessas, cumprimento do que Deus falou. Sua vida é prova de que Ele é fiel. O que Ele promete, Ele cumprirá. O seu amor não falhará. Na montanha da provação, Isaac foi levado. O altar foi preparado, o sacrifício anunciado. Mas Deus, em sua bondade, um cordeiro providenciou. Isaac foi poupado.
o seu plano continua.